Y todo esto requiere cooperación, requiere más integración política, requiere más conciencia de los intereses comunes que en tanto que europeos tenemos y que a veces no sabemos descubrir. Salgo al encuentro de esa reflexión que la había leído una vez en un artículo en El País a Deneni de Garity, de que ya eso de decir vamos a Europa a defender nuestros intereses no suena bien. Hay que ir a Europa porque solo yendo a Europa y hablando entre europeos podemos de verdad descubrir y definir cuáles son nuestros intereses. Ya no podemos pensar eso a título individual cada uno de los países. Como mínimo necesitamos la dimensión europea y a veces la dimensión mundial, la dimensión global. Europa a veces es el final de ese recorrido en la búsqueda del espacio donde podemos tomar decisiones razonables y eficaces. Europa a veces no es el punto final, es la estación intermedia desde la cual tenemos que hablar con los demás para encontrar esas respuestas y esas soluciones. Y en términos económicos, Europa se ha estado quedando atrás. Se ha estado quedando atrás. Hemos ido perdiendo ritmo, hemos ido perdiendo fuelle como europeos. Ya digo que no todos los países europeos lo han hecho de la misma forma. No estamos en uno de los países donde menos se crece, estamos en uno de los países que más crecen en Europa y que más capacidad de crecer tienen, pero en tanto que Europa, o si quieren, en tanto que zona con una moneda común de 317 millones de habitantes, los 13 países del euro, tenemos las cifras de crecimiento en los últimos 10 años más bajas de todo el mundo. Cuando nos comparamos no solo con Estados Unidos o con China o con la India, sino con América Latina, con África, con Rusia, con Australia, no encontramos quien crezca menos que los europeos en los últimos 10 años. Y eso, a pesar de que en los últimos 8 años, desde que se lanza la Unión Económica y Monetaria, es decir, desde que en términos económicos ya se introduce la moneda única, luego los billetes y las monedas llegaron poco después, en 2002, pero ya en términos económicos ya nos integramos en una misma zona en el 1 de enero del 99. Desde entonces para acá, hasta final de 2006, han pasado 8 años y los países de la zona euro han creado, o se han creado en los países de la zona euro, por ser más preciso, los países no crean empleo, se crea empleo en los países, se han creado 12 millones de puestos de trabajo en este periodo, a pesar de que estamos en la cola del crecimiento cuando nos comparamos con todos los demás. Quiere decir que estamos utilizando de forma más intensiva los recursos humanos, lo cual está bien, más empleo, pero que los estamos utilizando de forma muy ineficaz. Que estamos dando empleo, pero sacando poca producción de cada empleo. No sabemos obtener de cada trabajador o trabajadora o del conjunto de las personas empleadas la misma riqueza que están obteniendo otros. Y entonces, a pesar de que el empleo en Europa ha mejorado en los últimos años, nos estamos quedando atrás. Y ese es el desafío grande que tenemos, es cómo volvemos a tener una sociedad dinámica, una sociedad capaz de mirar al futuro con ilusión y confianza, porque está siendo capaz de generar riqueza, de aumentar el PIB, y sobre la base de esa confianza y de esa generación de riqueza nos encontraremos en mejores condiciones para afrontar los demás desafíos, el modelo social, los temas medioambientales y energéticos, el diálogo con los demás poderes económicos y políticos del mundo, y esa es una razón más para seguir apostando por Europa. Es diferente probablemente de la razón de hace 50 años, o es diferente de la razón que tuvimos nosotros hace 20 años para apostar casi unánimemente en España por entrar en la Unión Europea, o es diferente a la razón que han tenido hace 3 años los países procedentes de la antigua Unión Soviética, como el caso de los 3 bálticos, o de la antigua área de influencia de la Unión Soviética, como el caso de Polonia, la República Checa, o Rumanía, Bulgaria, en fin, de todos estos países que hoy ya están con nosotros. Son razones diferentes, pero son razones muy poderosas para seguir apostando por Europa. Y en parte estamos empezando a obtener resultados.
perspectivas 2007, economía 2007, perspectivas, son optimistas en Europa. Tenemos perspectivas optimistas. Hemos crecido ya este año más de lo que pensábamos. En 2007 podemos crecer casi tanto como lo que hemos crecido en 2006, a pesar de que hay elementos del ciclo que van a producir menos impulso para el crecimiento. Alemania, que ha sido un país que ha tardado mucho en incorporarse al crecimiento, que desde la unificación de Alemania hasta ahora ha estado haciendo una digestión difícil de ese esfuerzo enorme de integrar a otro país, aunque eran alemanes, de integrar a otro país de 18 millones de personas, garantizándoles que sus monedas de una economía decadente y mal organizada e ineficiente totalmente valían lo mismo que la economía de la Alemania pujante de este lado, del antiguo telón de acero. Esa digestión alemana ya está superada y Alemania empieza a tirar del carro de la economía europea, y es una buenísima noticia. Pero no basta, hay que hacer más. Si no hacemos más, lo vamos a pasar mal. Vamos a transmitir a las siguientes generaciones una incertidumbre porque, a diferencia de lo que nos ha sucedido a mi generación, el futuro no está garantizado que sea mejor que el presente. Y eso es la responsabilidad que tenemos todavía, de organizar y utilizar Europa para organizar una economía y una sociedad que nos permita hacer eso. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, primero ser racional en economía, pues eso, tener un banco central como el que tenemos, que hace su política de tipos de interés con rigor y con independencia, que se nos está dando buenos resultados en términos de tipos de interés y precios que son ahora mucho más bajos, por mucho que se diga, o por decirlo exactamente, crecen mucho menos, por mucho que se diga, de lo que crecían antes de tener un Banco Central independiente y de haber trasladado al Banco Central Europeo las responsabilidades que antes tenían nuestros bancos centrales en los 13 países. Hay que poner las cuentas públicas en orden y se está avanzando seriamente en esa dirección. No se puede seguir aumentando la deuda pública año tras año sin preocuparse de quién será el que venga detrás y pague, y hay países que han superado todo límite de prudencia en cuanto a la acumulación de deuda pública y están haciendo un esfuerzo ya para reducirlo, pero queda camino por recorrer. Vamos ahí por la buena dirección, por el buen camino. Y esas son las recetas tradicionales que damos los economistas, con perdón de Tony Castells, que es mucho más economista que quien les habla. Esas son las recetas tradicionales, pero con esas recetas tradicionales vamos a mejorar la situación, pero no vamos a curar el problema. Hace falta más. Y algo de eso más que falta se ha empezado a hacer también.